Hola, buen día jóvenes, les saluda su profesora María José. Vamos a comenzar nuestra clase de educación ciudadana de esta semana. Estamos trabajando en la clase número 2 de la unidad número 3, Justicia y Derechos Humanos, cómo resguardarlos. El objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el objetivo número 5, promover el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida cotidiana. Antes de comenzar, me gustaría que tuvieran su cuaderno, su lápiz a mano para ir tomando apuntes de lo que vamos trabajando. Y lo primero que haremos va a ser revisar la pauta de corrección de la clase anterior, en donde ustedes debían responder la pregunta 1 y 2 de la página 93 de su texto. La pregunta 1 dice: ¿qué derechos humanos se están resguardando en el recurso 2? ¿Por qué son tan importantes? La posible respuesta que ustedes me podían haber dado. Algunos de los derechos humanos que se pueden inferir a partir de las noticias presentes en el recurso 2 son: derecho a la igualdad, a la seguridad personal, a trato justo, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a formar parte de la cultura de su comunidad. Estos derechos son importantes porque permiten que las personas vivan de manera adecuada y se respeten sus características de identidad, ya sea de adulto mayor o pertenecer a una comunidad indígena. Pregunta 2. Eleanor Roosevelt menciona en el recurso 1 lograr el progreso y pleno desarrollo de las personas en el mundo. ¿Cómo contribuyen a este objetivo programas como los que muestra el recurso 2? Posible respuesta: se espera acá que ustedes relacionen los casos descritos en el recurso con los conceptos claves de las palabras de Eleanor Roosevelt, como por ejemplo la universalidad de los derechos humanos, la importancia de la acción ciudadana para su efectivo cumplimiento o la necesidad de contar con derechos básicos que garanticen el pleno desarrollo de las personas. Si sus respuestas se acercan a estas posibles respuestas, se ve reflejado en la calificación de su evaluación, ¿ya? Ahora sí vamos a comenzar nuestra clase de hoy, que trabajaremos derechos humanos con respecto a la libertad de expresión. Entonces, libertad de expresión y derechos humanos. Los estados deben garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos. Uno de ellos es la libertad de expresión, la que se caracteriza, entre otras cosas, por condenar la censura y promover distintos medios de comunicación e información libres y plurales. Entonces, ¿qué es la libertad de expresión? Es el derecho fundamental de las personas para decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan, sin por ello ser hostigadas o censuradas. También es una libertad civil y política característica de los sistemas democráticos. Es imprescindible para el respeto de los demás derechos. La expresión entendida en el sentido amplio, así sea la palabra hablada, escrita y toda producción audiovisual, manifestación cultural, artística o política. Está protegida en los principales tratados y declaraciones internacionales. Entendida también como libertad de pensamiento, su expresión directa es la libertad de prensa. ¿Por qué es importante la libre expresión? Garantiza el acceso a la información con diversidad de voces y fuentes de información. Es una pieza clave que todo sistema democrático para que las personas puedan participar del proceso de formación de la opinión pública y la formulación de decisiones, particularmente en el terreno de la política. Implica la búsqueda de la verdad y la promoción del conocimiento. Y también es crucial para asegurar la autorrealización individual y para que la persona pueda expresarse libremente. El rol del periodismo y la seguridad de los periodistas, ¿ya? El periodismo independiente funciona como un controlador de la sociedad y de las acciones del gobierno. La integridad
de los y las periodistas es un prerequisito básico para la libertad de prensa y la libertad de expresión. De acuerdo a la UNESCO, la seguridad de los y las periodistas está siendo amenazada en forma creciente en el mundo. Algunos datos importantes acá. 930 periodistas han sido asesinados entre 2007 y 2018. El 90% de los asesinatos a periodistas quedan impunes. Muchos periodistas permanecen encarcelados sin un debido proceso. Y acá aparece un caso emblemático que se dio el 23 de noviembre del año 2009, en donde 32 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en un solo día en Ampatuan, Filipinas, mientras cubrían las elecciones locales. Entonces, con esto nos queda claro que la libre expresión todavía no es un derecho resguardado. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué dice la ley en Chile? ¿Ya? Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que regulan los límites de la libertad de expresión, por ejemplo, en casos de discriminación. Por otro lado, la incitación al odio también está prohibida por nuestras leyes. ¿A qué me refiero con la incitación al odio? Acción comunicativa maliciosa que busca promover actitudes discriminatorias o que atentan en contra de la dignidad de las personas. Entonces, la ley 19.733 en el artículo 31 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo dice: el que por cualquier medio de comunicación social realice publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de 25 a 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta 200 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley con respecto a la libertad de expresión o, en este caso, con el tema de la incitación al odio. Ahora, con esta información, ustedes deben desarrollar la actividad de la clase de hoy y deben responder preguntas de la página 99 de su texto escolar. La pregunta número 1 dice: de acuerdo con el recurso 1, ¿qué responsabilidades conlleva la libertad de expresión? ¿Cómo puedes ponerlas en práctica en tu vida cotidiana? Da 2 ejemplos. Pregunta 2. Según el recurso 2, ¿crees que es suficiente lo que indica la ley chilena para prevenir la incitación al odio? Justifica tu respuesta. Pregunta 3. A partir de los recursos de estas páginas, responde: ¿por qué la libertad de expresión es un derecho humano? ¿Por qué razones podría un Estado querer restringir la libertad de expresión? Busca otros casos en que se ha censurado la libertad de expresión. Ustedes deben responder esas preguntas apoyadas de su texto escolar. Y ahora, para ir finalizando, páginas de profundización de lo trabajado de la página 98 y la página 99 y la propuesta de autoevaluación, en donde ustedes deben responder: ¿qué fue lo que más me costó aprender y por qué? ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? Les recuerdo que la pauta de corrección de la actividad viene en la clase siguiente. Y por último, datos para recordar: mi correo electrónico, el grupo de WhatsApp en donde ustedes me pueden hacer las preguntas, consultas o dudas que tengan con respecto a la clase o a la actividad. Y también está la dirección de la página web institucional en donde ustedes deben cargar su tarea. Ya recuerden que se sube la clase y tienen de plazo esa misma semana para subir su tarea para ser calificada. Me despido, les dejo un abrazo y nos volvemos a encontrar la próxima clase.